tal, se abre la sesión. ¿Alguna proposición de presidente? Señor Pizarro, ¿había acuerdo? Sí, yo puedo valer por todo este trabajo. Yo sí que tú vales por más. Yo también por dos. Te voy a presidir. ¿Hay cuenta, señor secretario? Sí, presidente. Tenemos una petición que es del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, que dice en el correo que es una organización de carácter nacional que reúne a 10 organizaciones nacionales de asistentes de la educación, que solicitan el ingreso a la sala de cada una de las organizaciones que integran el CONASECH, que sería don Miguel Ángel Araneda de Confusem, Luis González Carrasco de CONATECH, Miguel Castro Zamora de Fente Chile Corporaciones, doña Carla Varia, Colegio Profesionales Psicopedagógicos, Cris Parra Rifo, Movimiento BTF, Fabián Lavín, FETECH, Manuel Valenzuela Albornoz, AFN, Morelia Sepúlveda Almazábal, FENFUMEN, Arturo Escalzo Paso, Confemuch, Andrés Cárdenas Santana, FENACOMUCH y Iris Moreno Delgado. Están pidiendo ingresar. Bueno, el procedimiento en la otra reunión ha sido que ingrese. Han ingresado, sí, así es. ¿Y hay cuántas peticiones más de ingreso hay? Otra más que es de doña Iris Moreno Delgado, presidente del sindicato 1 Pudahuel, y don Julio Lavado del sindicato Cerro Navia, con otro dirigente sindical. Senador Quintana. Presidente, yo tengo también a la señora Janet Peñaipil de la Federación de BTF Araucanía, secretario regional, y tres representantes de Ñuble. Es petición del senador Lagos y mía. Son nuestros cuatro. ¿Cómo hacemos? Porque entiendo que hay más representantes de los BTF. Hay algunos que están en una postura y otros que están en otra. ¿Qué capacidad tenemos? Entonces, ¿de cuántas personas estamos hablando? 1, 2, 3, 4, de unos 14, 15. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, entre 18 y 20. Sí, considerando los cuatro suyos, sí. No. Considerando. Pepe, ¿no tenía alguien más que invitar tú? ¿No? Ya, en todas esas peticiones no están las confederaciones que armaron de los BTF. Pareciera que no, porque son de allá de la región. Sí. Pero yo me dijeron que eran dirigentes nacionales, los que mandaron la nota, que es del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, no es de los BTF general, pero son de todos los asistentes. Sí, yo sé, pero de los asistentes, no están los BTF ahí. BTF ahí. Ah, qué bueno, llegó la presidenta. Doña Cris Parra Rifo. No, sigue turno. Estamos viendo qué organizaciones han solicitado ingresar al debate. Y hay como 20, estaba preguntando por los BTF, yo creo que hay algunos que armaron una confederación, entiendo, hace pocos días atrás, y tienen una postura un poco distinta a lo que se ha manifestado en la discusión del proyecto. Entonces yo no sé si te habían solicitado a ti ingresar también o no. Sí, hay varias organizaciones afuera. Sí, que tengo todo listado. Es Cris Parra, Movimiento BTF, no se identifica más, solamente así. Bien, hay acuerdo en que ingresen, hay que ver quiénes nomás. Hola. Creo que toda la capacidad que tenga. ¿Ah? Como lo hemos hecho. ¿Ya? Perfecto. Serían los nacionales, serían 2 del sindicato Pudahuel y Cerro Navia. Pero y sería bueno que el secretario lo fuera. Y BTF Araucanía y BTF Ñuble. Ya. 3 de Ñuble, ya. Entonces yo sigo. Eso. Dos. Y otro BTF de la Araucanía. Y de Ñuble pueden ser BTF o asistente de la educación. No, son 3. Son 3 de Ñuble, son 3. Sí, pues no sé si son BTF. Eso se lleva
Por la cuenta, presidente. Llegó también un informe Hola. la semana pasada. La biblioteca hizo un informe y se le pidió sobre las consecuencias de la aplicación supletaria del Estatuto Administrativo y del Código del Trabajo al asistente de la educación, en que hace una reseña sobre las principales normas del proyecto y en cuáles se le aplica el Estatuto Administrativo y en cuáles se le aplica el Código del Trabajo. Están las carpetas de los señores senadores. También en la sesión anterior se consideró el artículo 9 del proyecto, que está en la página 3 y 4, y que se refería a los delitos a los cuales Quiero ver el... se le aplicarían a los asistentes de la educación para que no pudieran desempeñarse con labores de asistente. Se le encargó a la Secretaría de hacer un barrido de los delitos. Los revisamos todos y no son todos de connotación sexual, digamos, hay de otros tipos también, pero encontramos 3 que a lo mejor quisieran, digamos, incluir. No está incluido el artículo 141, inciso final del Código Penal, que es secuestro con homicidio, violación o castración, mutilación o lesiones graves. No está el 142, inciso final, que es sustracción de menores con homicidio, violencia o castración. Y no está el 374 bis, que es la comercialización y exhibición de material pornográfico con menores de edad. Me pareciera, digamos, que están dentro, pareciera ser conveniente incorporarlos a la provisión. Eso fue el encargo que nos hicieron, senadora, y estarían cumplidos los 2 encargos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Efectivamente, como el secretario señalaba, en la discusión de la última sesión, en el artículo 3º, quedó pendiente para hasta recibir la información de la aplicación supletoria del Estatuto Administrativo y del Código del Trabajo. Yo les propongo que lo dejemos igual pendiente, de manera que en el día de hoy podamos analizar, procesar mejor esta información y en la próxima sesión ya poder resolver al respecto. ¿Si les parece? ¿Parece? Y hola, ¿cómo está? Y si les parece que las causales que ha incorporado, que ha señalado el secretario, los podamos incorporar. Senadora. Yo quisiera saber si es que el Ejecutivo está de acuerdo, porque yo la verdad es que no tengo una visión completa respecto a los distintos delitos. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Sí, Presidenta, no vemos ningún inconveniente, al contrario, nos parece conveniente incorporarlo. Evidentemente un listado largo y esos delitos que son de extrema gravedad y que afectan precisamente relaciones entre adultos y niños, nos parece prudente que sean incorporados. Si les parece, entonces mandatamos a la Secretaría para que pueda hacer la propuesta de incorporación de estos delitos. ¿Les parece? Ya. Entonces, retomamos la discusión. ¿Ya pudieron ingresar todas las organizaciones? ¿Hay alguna organización que pueda...? Pero además lo que planteó el senador Pizarro de esta confederación, si es que está, porque entiendo que no es lo mismo. Claro, lo que pasa es que ninguno de estos está ingresado. Sí, ¿la Confederación de Trabajadoras de los Jardines BTF está acá? ¿No? Entonces, pero yo las vi. Sí. Eso. Ya. Sí,
Si el tercero quedó pendiente. Deberíamos ir a la página 3, la indicación número 9. 9. Ahí quedamos. 9. Esa quedó pendiente para el... Si me permite, presidente. Sí, por favor. Sí. La número 9, en lo que es el inciso primero, lo habríamos despejado con la lista de delitos, lo que acaba de aprobar la comisión. Pero el resto, digamos, quedó pendiente, el inciso segundo, hasta el final, para un pronunciamiento del Ejecutivo respecto de esa última parte. Porque la idea era si se colocaba como artículo único o artículo separado. ¿Se acuerda de la discusión de la... El Ejecutivo iba a expresar su opinión, digamos, si se colocaba en un solo artículo o artículo separado? Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Presidenta, gracias. Entiendo, para efectos de orden, que lo que quedó pendiente era una opinión respecto de la idoneidad psicológica para desempeñarse en el cargo, ¿cierto? Y sobre eso hay hay un cierto debate respecto de por qué esa idoneidad se exige en este caso y no se exige al resto de quienes trabajan en los establecimientos educacionales. La verdad es que la sugerencia del Ejecutivo es mantener la reacción tal como está, entendiendo que esto ya es una exigencia que viene, que se incorporó en la 19464, ¿cierto? A los asistentes de la educación, y además haciendo ver que sobre esto ya hay ciertas dificultades para cumplir hoy día con la evaluación psicológica de los asistentes. Los mismos gremios de los asistentes de la educación nos han manifestado que hay dificultades para dar con estos informes, y por tanto acá el dilema era si extendíamos esta evaluación a otros actores de los establecimientos o lo dejábamos restringido a los asistentes de la educación. Nos parece conveniente dejarlo tal como está, entendiendo de que expandirlo traería otras dificultades a la implementación de esta misma norma, y creemos sí que es importante mantenerla, porque lo que se busca es dar seguridad respecto de la idoneidad psicológica de quienes trabajan fundamentalmente con menores de edad, ¿no? Perdón, y lo otro era una cuestión más bien formal, si separar o no el artículo, y eso, bueno, es un problema la verdad es que no vemos, si se considera que eso mejora la reacción, no hay ningún inconveniente en separarlo, digamos, ¿no? Muchas gracias. Me ha solicitado la palabra el senador Juan Ignacio Latorre. Gracias, Presidenta. Entiendo también por orden que estaba pendiente el artículo, el punto 6, el inciso primero, el punto 6. La indicación 6, que es sí. anterior a este. Entonces, no sé si vamos a continuar con lo mismo o No, retomemos. vamos antes. Retom- Claro, y también la 8. Retomemos desde el punto 6, que era la indicación que quedó pendiente, que está en la página 3 del comparado. ¿Parece? Le ofrezco la palabra. La 6 se aprobó, senador. La 6, la indicación 6 está aprobada. Está aprobada. ¿Está aprobada? La que quedó pendiente fue la indicación 8. La 8. Perfecto. La 8. Y la 5 también quedó pendiente. Pero la 5 es el tema que se refería usted, al tema general de los asistentes de la educación. Que es a lo que ya se refirió el subsecretario. Sí. La 6 fue aprobada, la 7 fue declarada inadmisible y la 8. Si quiere, senador Latorre. Gracias, Presidenta. No, era simplemente argumentar que efectivamente nosotros estamos considerando a los asistentes de la educación como funcionarios públicos, funcionarios de la educación pública para efectos de este estatuto especial y no para todo efecto legal. Es el sentido de la indicación. Simplemente eso. Muchas gracias, senador. Efectivamente, a diferencia de la indicación número 7, que hace este énfasis que usted lo señala, que es para todos los efectos legales, sin embargo, la indicación siguiente la circunscribe al mensaje que además forma parte de este proyecto de ley. Se ofrece la palabra la senadora Ena Fonberg y luego el subsecretario. Presidenta, yo entiendo que aquí había una problemática de si es que de qué es lo que se entendía dentro del marco de
de solo este proyecto. Entonces, yo no sé si es que hay ahí alguna propuesta de parte del Ejecutivo de cómo poder hacer bien la redacción para que se entienda efectivamente lo que todos estamos tratando de entender y no otra cosa. Gracias, presidente. Muchas gracias. Subsecretario. Gracias, presidenta. Nuestra opinión es que esta indicación es inadmisible al otorgarle a los asistentes de la educación el carácter de funcionarios públicos. En la misma forma como fue declarada inadmisible la indicación anterior. Entendemos que hay una diferencia, que la anterior decía para todos los efectos legales y esta no tiene esa mención, pero la verdad es que desde el punto de vista jurídico, la expresión para todos los efectos legales no hace más que no incorpora mayores efectos a la calidad de funcionario público que en esta indicación se le pretende dar. Por lo tanto, creemos que efectivamente incurre en la misma característica de que se trataría de una indicación que le da el carácter de funcionario público a los asistentes de la educación y eso genera una serie de efectos legales, específicamente un impacto fiscal por el derecho que podrían tener atendida a la calidad de funcionario público, una serie de asignaciones que son propias de los funcionarios públicos. Y desde ese punto de vista creemos que, en opinión del Ejecutivo, esta indicación debiese ser inadmisible. Bueno, como esa declaración es solo una facultad privativa de la mesa, yo quisiera preguntarle a la Secretaría si es que hay alguna opinión al respecto, si no, vamos a proceder a colocarla en votación. Presidente, durante toda la discusión se ha transcurrido sobre la idea de que los servicios locales de educación son servicios públicos y los centros de educación van a ser funcionarios de esos servicios de educación. Por lo tanto, deberían considerarse también con reglas especiales. Se le va a aplicar algún tratamiento especial, pero deberían considerarse funcionarios públicos. Así es. Bueno, en votación... No, porque efectivamente lo que señala la Secretaría es que esta es una indicación admisible. No, sí, pero sí, en forma y fondo es una indicación admisible porque además circunscribe en el marco de la discusión que estamos dando de este proyecto de ley que va a regir a los asistentes de la educación que van a ir incorporándose paulatinamente a los servicios locales de educación. Y tal como lo ha señalado la Secretaría de esta comisión, los servicios locales son instituciones públicas. Senadora, la última palabra porque estamos en votación. A continuación. No, mi problemática con la indicación tal como está puesta es que yo no sé, de verdad no creo que quede claro de que es solamente en el marco de esta legislación y que no tienen todos los otros derechos de los funcionarios públicos porque en ese caso sí sería inadmisible. Lo que me pasa con la redacción es que creo que no queda claro. Y por lo tanto, señora presidenta, yo creo que dado que la redacción no es clara, sigo pensando que es inadmisible por lo mismo, porque no queda claro que sea solo en el marco de esta legislación especial para los asistentes de la educación. Muchas gracias. Senadora, a juicio de los autores de esta indicación y de la Secretaría está absolutamente clara, así es que pido que lo coloquemos en votación. Estamos en votación, subsecretario, voy a hacer una excepción por esta vez. Una alternativa que podría sugerirse es agregar la frase después de esta ley, entre esta ley y se consideran como funcionarios públicos de esta ley y para estos efectos se considerarán como funcionarios públicos, para que quede claro que es para los efectos de este estatuto y no para los efectos generales en contraposición a la indicación anterior. Los autores de la indicación. ¿Sí? Sí, finalmente esto no tiene que ver con pasar gato por liebre, sino que tiene que ver con un tema de reconocimiento, de dignidad de los trabajadores, los asistentes de la educación que se consideren como funcionarios de la educación pública. Ese es el objetivo, nada más. Por eso, sí, y en lo no regulado, supletoriamente rige el Código del Trabajo y es así, digamos.
Muchas gracias, senador. Senador. Yo creo que García Ruino. podríamos tener un acuerdo unánime si agregáramos lo que señala el señor subsecretario. Me parece bien razonable. ¿Les parece que la Secretaría estaba, mientras se producía este intercambio, haciendo la propuesta de la nueva indicación? Le ofrezco la palabra. Posibilidades, senadora. Se puede colocar arriba, cuando iría la relación laboral entre el servicio local y los asistentes de la educación, se considerarán funcionarios públicos y se regirán por las disposiciones de esta ley, o, como decía el subsecretario, el subsecretario ya agregado al final, se regirán por las disposiciones de esta ley y para sus efectos se considerarán como funcionarios públicos. ¿También? Y para efectos de esta ley se considerarán funcionarios públicos. ¿Les parece por unanimidad? Habría acuerdo, se aprobaría de esa manera Unánime. entonces. Perfecto, sigamos. Era mejor escribirla, que quedara... Ya. Presidenta, el numeral 9, tenemos acuerdo ya en el numeral primero, ya el listado de los delitos con el agregado que hicimos. Y respecto al numeral segundo está el tema de la idoneidad psicológica y parece que el Ejecutivo va a insistir, digamos, en mantenerla. ¿Se ofrece la palabra sobre esta indicación del Ejecutivo? Si no, estamos en la página 3 y 4 del comparado, indicación número 9. Número 9, que la primera parte está aprobada, el primer inciso, que es el listado de delitos. Pero ya pendiente los otros artículos y el tema en discusión, como bien señala su subsecretario, se produjo respecto de la idoneidad psicológica, si había que colocarlo o no. Senador. Yo en realidad no tengo inconveniente con lo de la idoneidad psicológica. Es más, incluso me parece necesario y con los dirigentes que he conversado nadie se opone a esto. Sin embargo, mi observación apunta a que quien lo tiene que hacer es el servicio de salud. Dice que el servicio de salud correspondiente. Yo creo que eso sí que complica las cosas. Porque cuando hablamos sobre la base de un informe, yo entiendo que se trata del informe de un psicólogo. Hoy día, en general, en los municipios hay psicólogos. Remitirnos todos al nivel regional, estoy pensando en la Araucanía, al hospital regional, creo que estos pudieran ser informes que nos van a demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, quizás cuánto. Entonces, no sé si pudiéramos, a lo mejor se los damos como tarea al Ejecutivo, pero quizás, yo digo, no tengo inconveniente con el informe, pero que sea expedito, que sea rápido, que a lo mejor se pudiera hacer con el Departamento de Salud Municipal. O la misma institución que pudiese tener para esos fines. También, no sé, pero si nos remitimos al Servicio de Salud, yo me temo mucho que va a ser algo muy demoroso. Muchas gracias. Senador Jaime Quintana y luego el Presidenta, yo entiendo que existe para estos efectos un instrumento que es el que tiene que aplicar el psicólogo, el profesional a cargo de este proceso. Yo creo que lo importante es clarificar bien, no sé si en la ley o en el reglamento, cuál es el instrumento que va a ser usado. Y si finalmente nos ceñimos a ese instrumento, creo que si es el Servicio de Salud o es el Departamento de Salud Municipal, creo que no es tan relevante. Muchas gracias. Prefiero que responda a todo, subsecretario. Senador Latorre y luego el subsecretario. Acá de lo que se trata, y para que no sea una cuestión discriminatoria, porque entiendo que a los profesores y profesoras no se les exige esto, y podemos elevar estándar y decir, oye, todos los que trabajan con niños, niñas y adolescentes necesitan acreditar idoneidad psicológica, ¿no? Más aún profesores que están en contacto cotidiano en las salas de clase con los niños. Yo soy psicólogo de formación de pregrado y acá entiendo lo único que es descartar patología
Descartar patología, y eso puede ser un informe muy simple, que no necesita que sea en el servicio de salud. Puede hacerlo cualquier profesional del área de la salud mental, incluso del establecimiento, digamos. Pero yo quiero poner el tema de la discriminación. También es algo que me preocupa, que le estemos exigiendo a los trabajadores de la educación, a los asistentes de la educación, cosas que no les pedimos a los profesores. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Sobre esto, dos cosas. Uno, no olvidar que en esta materia no estamos innovando con esta indicación, sino que este es el procedimiento que que actualmente existe en la Ley 19.464 y, por lo tanto, no hay acá una innovación. En esa misma lógica, el tema de una eventual discriminación respecto de otros profesionales u otras personas que trabajen en un colegio, ciertamente es una cuestión interesante a discutir, pero no es materia de este proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene por única finalidad el Estatuto de los Asistentes de la Educación y, por lo tanto, creemos que no es el lugar para legislar respecto de obligaciones para otras personas que trabajen en los servicios locales de educación. Y por último, respecto de lo que plantea por su intermedio, Presidenta, el senador García, yo creo que es interesante como fórmula, uno podría buscar mecanismos, pero no olvidemos que este estatuto rige precisamente para los asistentes que trabajarán en los servicios locales de educación. Por lo tanto, la relación con los profesionales, psicólogos que puedan trabajar en los municipios, la verdad es que en el fondo ya no dependen de los DAEM o de las corporaciones donde puedan tener estos profesionales. Entonces habría que buscar otro mecanismo esto está costeado hoy día, hay un costo que está en la ley donde esto se originó y que le traspasa el costo a los servicios de salud. Innovar en esto nos podría generar una dificultad de cómo se financian esos profesionales. Ese es el problema, digamos. Pero lo que entiendo de la preocupación del senador García es que efectivamente hoy día entregar esta responsabilidad única y exclusivamente a los servicios de salud, primero porque no necesariamente los servicios están desconcentrados. Y hoy día la gran mayoría de los servicios que están siendo traspasados no tienen una relación de cercanía territorial con el servicio de salud. Y por lo tanto esto no solo puede ralentizar, sino que además va a generar, cuando estemos en régimen, una atención sobre los servicios de salud que debiera resolverse en otro ámbito. Y si independientemente el vínculo, lo que yo entiendo, puedo comprender de las palabras del senador, es que igual dentro de las estructuras de salud, por ejemplo, de la atención primaria, pueden haber profesionales que hagan de manera mucho más expedita este certificado, finalmente, la acreditación de la idoneidad psicológica. Sin embargo, yo no quisiera dejar pasar el punto que aquí ha planteado el senador Latorre, que cuál es la razón más profunda para establecer este requisito solo acá y no en otros trabajadores que van a estar en la escuela frente a estudiantes y que no tienen hoy día las exigencias de acreditar idoneidad psicológica para desempeñar esta función, particularmente me refiero a profesores y profesoras. Senadora von Weber. Presidenta, yo de lo que entendí de las palabras del subsecretario es que la problemática de emplearlo los profesores es porque es un cuello de botella. Eso entendí, o quizás entendí mal. Pero entiendo de que es algo así, dijo, como es difícil dar con los exámenes. Entonces, si es que nosotros acá facilitamos la manera en la que ese examen se pueda adquirir, o sea, tomar... no adquirir fue una pésima palabra, realizar, ejecutar. Entonces podemos luego ampliarlo también a los profesores, porque a mí también me parece de que este es un tema que debieran cumplir todos aquellos que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Entonces, si es que nosotros acá permitimos de que no solamente se haga en el servicio de salud, sino que sea un certificado emitido por un profesional competente en el área y después en el reglamento se verá quiénes son. Entonces podemos, hoy día en la atención primaria también ya hay psicólogos en algunas, en otros no, qué sé yo, pero se puede acceder de una manera distinta a un psicólogo que pueda entregar este certificado y en ese sentido sería mejor poder ampliar quienes lo pueden entregar y de esa manera luego poder ampliarlo también a los profesores, cosa de poder que todos cumplan con el mismo requisito. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Subsecretario. Efectivamente, nos parece que es razonable la lógica porque hoy día hay una restricción de profesionales que puedan realizar esta evaluación y se da lo que tiende a pasar muchas veces con algunas regulaciones, que en el papel quedan muy bien, pero luego en la práctica no se pueden llevar a cabo y generan sobreexpectativas respecto a algo que uno quisiera enmendar. Por lo tanto, nos parece conveniente ampliarlo. Hay un tema que hay que hacerlo presente, que si acaso esa ampliación implica un mayor costo, habría que no estamos en este momento en condiciones de comprometer ese mayor costo y eso habría que verlo. Por eso es un tema que hay que analizar. Y los propios interesados podrían pagarlo, exactamente. Y lo otro, que para que no haya duda, respecto de ampliar esta evaluación a otras personas, nosotros creemos que está fuera de las ideas matrices de esto. Y eso tiene que ser es materia de otra discusión. No digo que no sea interesante la discusión, pero es materia de otra discusión. Ahora, para efectos de salir de esta indicación, una alternativa puede ser ampliar la gama de profesionales que puedan hacer esta evaluación y evitar, dejar claro que ese costo no va a ser de costo fiscal, sino que eventualmente alguien incluso para acelerar el trámite podría hacerlo por su propia cuenta. Senador. Quizás para facilitar Diputado Monsalve. que lo despacháramos como está, porque nada impediría que los servicios de salud pudieran hacer convenio con las respectivas municipalidades para tomar estos exámenes. Estamos hablando de un informe psicológico, de eso estamos hablando de un psicólogo. No estamos hablando de psiquiatra, porque sino que ahí ya la cosa se nos complica enormemente. Entonces, tal vez dejarlo como está, pero entendiendo de que el servicio de salud, dentro de sus facultades, perfectamente bien puede llegar a convenio con los departamentos de salud municipal para que se puedan hacer estos informes, porque en realidad se trata de informes. Muchas gracias, senador. Senador Pizarro. Sí, presidente. Después de escuchar el debate, yo creo que lo que hay que sacar del inciso es el servicio de salud. Entonces, siguiendo la lógica del senador García, si no está el servicio de salud y entendiendo que este es un examen psicológico para alguien que va a trabajar en los futuros servicios locales de educación, debiera ser el propio servicio el que emita el informe profesional correspondiente a través de un psicólogo. Sí, pues. Si los asistentes de la educación van a terminar todos los servicios locales. De eso estamos hablando. No estamos hablando de que van a entrar al servicio de salud y además es un informe laboral, de idoneidad psicológica laboral. Lo que pasa es que, claro, trabajan con niños, con jóvenes, qué sé yo, pero es un informe laboral. Entonces, el servicio de salud yo creo que aquí no tiene absolutamente nada que ver. Lo primero que queríamos hacer es sacar eso. Y segundo, debiéramos decir en términos generales hacia el futuro que el propio servicio local es el que emite el informe a través del profesional correspondiente. Porque es él el empleador. Así va a ser. Y deberíamos dejarlo establecido acá, como dice el senador Quintana, y en la transición esto debe quedar a cargo del municipio, efectivamente, porque sigue siendo el sostenedor. Eso es lo que tenemos que resolver. También. Yo creo que lo que ha planteado, tiene la palabra el diputado Monsalve, que también me había solicitado la palabra, pero efectivamente creo que aquí es importante despejar o circunscribir esta tarea al servicio local, el que podrá, como lo planteaba el senador García Ruminot, el que podrá hacerlo directa o a través de convenios con otras instituciones del Estado. Si les parece en esa lógica, ya. Entonces, pues le voy a dar la palabra. Diputado Monsalve, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo, por lo que recuerdo, este fue un tema de debate. Yo solo quiero recordar lo siguiente, porque estamos hablando de certificar una condición de salud súper delicada. No solo la condición de salud general, en este caso una condición de salud específica, que es la condición de salud psicológica para la atención de niños. Yo quiero recordar que en Chile, cuando uno quiere trabajar en cualquier servicio público, cualquiera sea su naturaleza, requiere un examen de salud compatible. El Estado chileno ha definido que para dar la autonomía
ha actuado como ministro de fe para esos exámenes de salud compatibles en los servicios de salud. Si alguien quiere trabajar en un municipio, no es el municipio el que realiza el examen de salud compatible en su consultorio. Ese trabajador que quiere entrar a trabajar en la municipalidad requiere un examen de salud compatible que solo lo entrega los servicios de salud a través de los directores de establecimiento. El Estado chileno ha definido esa política para darle garantía a todo el Estado de que los exámenes de salud compatibles no tienen ningún tipo de conflictos de interés en términos de que el mismo empleador evalúa además la condición de salud de la persona. Por eso cuando esto se discutió no se consideró razonable que el mismo empleador, que por ahora es el municipio, fuera quien entregara el certificado de salud compatible. Solo quiero recordar eso porque quedó radicado en los servicios de salud porque esa es la práctica del Estado chileno, la práctica general del Estado chileno respecto al ingreso al sistema público, a cualquier servicio público. Ese trabajador tiene que ir a solicitar el examen de salud compatible al servicio de salud, cualquier sea la naturaleza de la institución pública donde quiera trabajar. Por eso que también se descartó cualquier posibilidad de que fuera de carácter privado, o sea, que yo fuera y pagara por mi certificado de salud, porque eso vulnera eventualmente la posibilidad de que el Estado tenga control respecto a si ese efectivamente no tiene ningún conflicto de interés. Yo quiero recordar eso porque creo que esta discusión de los recursos es una discusión un poquito exagerada en términos de que estamos hablando de evaluaciones psicológicas. Hoy día la presencia de psicólogos en la red pública de salud es bastante consistente. Todos los establecimientos tienen programas de salud mental y disponen de psicólogos. Solo quiero hacer un comentario adicional a ese, que es bien importante, no está definido en la ley, pero hay que tenerlo presente, de que la evaluación psicológica tiene que ser pertinente. Y no está regulado en ninguna parte cuál es la evaluación psicológica que se va a hacer, porque estamos hablando de una evaluación psicológica pertinente, que tiene que ver con las condiciones psicológicas para atender a los menores de edad. Entonces, yo creo que también va a haber que pedirle, y por eso también la relevancia de los servicios de salud, que los servicios de salud establezcan algún tipo de protocolo que permita que el certificado que se emita efectivamente sea pertinente a lo que se está evaluando, porque no es una evaluación psicológica general. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Me ha solicitado la palabra la senadora Ena Fonber y luego el senador Pizarro. Yo quería hacer solo el punto que ya hacía el diputado Monsalve. Yo creo que si es que lo entrega el mismo servicio local, tiene efectivamente un conflicto de interés. Ahora, el tema de los costos, entiendo que tiene que ver si es que incluimos a los profesores. Lo que dice el subsecretario es que yo entiendo que el Ejecutivo dice déjenlo exactamente así como está, no lo cambien. Eso entiendo el Ejecutivo. Ahora, nosotros lo que hemos planteado es que esto de pronto es un cuello de botella y cómo mejorar eso. Ahora, yo no lo haría, yo prefiero que sea un privado a que sea el mismo servicio de salud, el mismo servicio local. Ahora, si es que esto no es un gran problema, si es que es solo para los asistentes de la educación, entonces dejémoslo como está. Ahora, yo sí buscaría una mecánica a través de la cual en algún minuto incluyamos también a los profesores, porque si no es discriminatorio, cumplen en ese sentido la misma tarea. Gracias. Senador Pizarro. Presidenta, sin duda que lo que plantea el diputado Monsalve es la regla general. Es salud compatible y un certificado de salud compatible para cualquier tipo de trabajo, en cualquier repartición del Estado. Aquí estamos hablando de otra cosa. La pregunta es por qué estamos en la indicación del Ejecutivo discutiendo este inciso y el que viene, porque están relacionados. Y es por una razón muy sencilla, porque en este caso se está hablando del desempeño en un ambiente particular y especial, que es justamente lo que tiene que ver con el trabajo con menores. Y todos sabemos de las connotaciones que esto implica. Por eso se establece un requisito especial para quienes postulen a este tipo de función. Y ahí es donde se establece acreditar la idoneidad psicológica para desempeñar dichas funciones, es decir, en el trabajo con menores. Y además dice no encontrarse inhabilitados para
para trabajar con menores de edad o desempeñarse en establecimientos educacionales de acuerdo a la otra ley. Esto también tiene que ver con los artículos donde se establecían penas que implican inmediatamente una inhabilidad, que son los que están en el inciso primero. Y en el otro inciso lo que se establece es que el informe de idoneidad psicológica señalado en el inciso anterior deberá referirse exclusivamente a la aptitud del trabajador para relacionarse con menores de edad y no podrá referirse a las competencias laborales. ¿Por qué? Porque ese es otro ámbito. Entonces, lo que dice el diputado Monsalve es la regla general, pero aquí estamos buscando una regla especial para evitar los problemas que hemos tenido en muchas ocasiones por tener personal que no está debidamente capacitado o que no puede derechamente trabajar con menores por los riesgos que esto significa. Esa es la razón por la cual, como es especial, debe estar radicado en el organismo que efectúa o va a llevar adelante todo el trabajo de fortalecimiento de la educación pública, que van a ser los futuros servicios locales. Y no hay ningún conflicto de interés. ¿Cómo va a haber conflicto de interés? Que sea el servicio local el que evalúa a través del profesional correspondiente quiénes van a entrar a trabajar. Por el contrario, lo que va a haber un interés de ese servicio local de tener a la mejor gente. O sea, no puede haber un conflicto de interés ahí al revés. ¿Qué conflicto de interés va a haber? Entonces, a mí me parece que debemos efectivamente tratarlo como una excepción. Y para tratarlo como excepción debe quedar establecido que la evaluación la debe hacer el propio servicio local y durante la transición habrá que hacer referencia a que lo hará el sectoneador responsable, que en este caso son los municipios. Le voy a ofrecer la palabra al subsecretario de Educación, pero solo para apoyar lo que ha planteado el senador Pizarro. A continuación del cuarto inciso, lo que señala es que todo este proceso, es decir, la acreditación de idoneidad psicológica, debe ser parte del proceso de selección de personal. Y el proceso de selección de personal lo hace el servicio local. Entonces, en ese sentido, tiene mucho más fuerza aún de lo que ha planteado el senador Pizarro. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Dos cosas. Primero, una cuestión de contexto que yo creo que es relevante tener en consideración. Como decíamos, esto hoy día ya se da incluso para todo el sistema, para el mundo particular subvencionado y para los asistentes de la educación de municipios y corporaciones, y va a seguir dándose en los servicios locales de educación. Sabemos que hay una restricción hoy día y es que los servicios locales no dan necesariamente abasto para poder cumplirlo rápidamente, y eso es un problema. Entonces, pero hay una cultura en los servicios locales, en los servicios de salud, que ya está instalada. Entonces, a lo mejor no es conveniente romper con eso, hay protocolos, hoy día eso funciona, tiene una dificultad que efectivamente se genera atostamiento. Hagámonos cargo a lo mejor de esa dificultad y sugiero que agreguemos acá que los servicios de salud puedan por sí mismos o desarrollando convenios con terceros para ampliar su oferta, digamos, y por esa vía se resuelve el problema y no distorsionamos tanto la norma, ¿les parece? Sugiero no quitárselo hoy día a los servicios de salud, porque hoy día ya están operando los servicios de salud. Entonces, vamos a generar una distorsión cuyos efectos no están tan claros. Ampliémosle la posibilidad a los servicios de salud para que no generen atochamiento y que los servicios de salud puedan subcontratar incluso con el psicólogo del municipio o con quien se estime. Muchas gracias. Senador Latorre. Sí, yo sugiero, gracias, Presidenta, sugiero que incorporemos, o sea, si es que efectivamente el Ejecutivo dice que esto ya está operando el servicio de salud, que podamos incorporar servicio de salud y o servicio local en el futuro, ya que se va a crear el servicio local y los servicios locales van a tener y tienen psicólogo, si lo que estamos hablando es simplemente de idoneidad psicológica, o sea, es un informe que basta con una evaluación. Entonces, para no dejarlo restringido solamente a los servicios de salud, poder incorporar explícitamente los servicios locales. Yo siento que quizás nos estamos complicando un poquito más ¿Usted de la partió, cuenta. dijo? Sí, yo partí. Lo que pasa es que cuando hablamos de servicio de salud, siempre un servicio va a poder actuar con otro, en la medida que tengan un convenio. Entonces, por eso yo creo que
si lo dejamos así, siempre van a poder hacerlo, porque los servicios de salud también tienen tuición técnica sobre los departamentos de salud municipal. Así que yo creo que no debiera haber ahí ningún inconveniente en que lo pudieran hacer a nivel local, pero yo más bien entendería como servicio, como los departamentos de salud municipal, más que como servicio local de educación. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, senador Pizarro. Hoy día cualquier persona que postula a formar parte de o a ser asistente de la educación, el examen o el certificado que obtiene el servicio de salud, ¿cuál es? ¿Es el de... ¿Es un examen idóneo para trabajar con menores o es compatible con la salud, con el desempeño? Porque le pregunto hoy día a los propios asistentes que están acá, si algunos lo han sometido a un examen psicológico que le permita determinar a un profesional X que es idóneo para trabajar con menores, que no tiene alteraciones psicológicas de ningún tipo. Si eso lo están haciendo los servicios de salud, bueno, no hay problema. Pero si no lo están haciendo y solo es un examen general que permite decir, mire, sí, este caballero está sano, esta señora está muy bien, qué sé yo, y listo, y no entra más allá, entonces estamos en un problema. Esa es la pregunta, presidente. No sé si alguno de los... Sí, yo estaba escuchando algunos comentarios de algunos de nuestros invitados y me dicen que sí, que se hace, que algunos de ellos lo han hecho, incluido el examen psicológico, pero que están muy atochados, que hay una espera enorme. Y como en este inciso señala que esto es previo al contrato laboral, ralentiza mucho el funcionamiento del sistema. Pero, Presidenta, entonces Senador Coloma. Pero entonces lo que propone el subsecretario se ajusta perfectamente, que es mantener la institución y si hay atochamiento, permitirle que existan al menos convenios bajo la supervisión. Me parece que eso es impecable para resolver el punto. Si les parece, el inciso señala, el original, asimismo, para desempeñarse como asistente de la educación, deberá acreditarse idoneidad psicológica para desempeñar dicha función sobre la base de un informe que deberá emitir el servicio de salud correspondiente o, ahí podemos agregar, breve, que lo podrá realizar directamente o a través del mismo servicio local de educación, a través de un profesional competente de su propia dotación. Y a continuación, continuar, y no podrán encontrarse inhabilitados para trabajar con menores de edad o desempeñarse en establecimientos educacionales de acuerdo con la ley 20.594. ¿Les parece? ¿Les parece incorporar esa forma? Que sobre la base de un informe que deberá emitir el servicio de salud correspondiente directamente o a través del mismo servicio local de educación por un profesional competente de su propia dotación. O puede ser sobre la base de un informe que deberá emitir el servicio de salud correspondiente o a través de quien él establezca, incluido el servicio local de educación, a través del personal competente de su dotación y a continuación. ¿Les parece? ¿Les parece por unanimidad? Aprobado. Sigamos. Vamos a la página 5 del Se comparado. aprueba entonces de esa manera como artículo nuevo, separado, desde ahí. ¿O lo aprobamos como inciso? No, como inciso. Como inciso. Como una modificación a como este ya, inciso. Perfecto. Listo, ya como inciso igual. Sí. Listo. ¿Perdón? ¿Cómo se hace jurídicamente? No, un ajuste aquí de la Secretaría. Un ajuste de la Secretaría. Sí, sí, sí.
Se aprueba la indicación como enmienda. ¿No? Vamos a la página 5 del comparado. Secretario, indicación número 10. La indicación número 10, Presidenta, es del Ejecutivo para reemplazar la palabra categoría por funciones. Esto en el párrafo 2, el nombre del párrafo 2. Y que haría funciones de los asistentes de la educación. Sí, se aprueba la indicación número 11 también, que reemplaza, agrega los. Muchas gracias. Quiero ofrecer la palabra al Ejecutivo para que pueda explicar por qué elimina la palabra categoría y lo reemplaza por funciones. Sí. Gracias, Presidenta. Nos parece que lo que hace este estatuto es precisamente describir diversas funciones que realizan los asistentes de la educación, y sobre la base de las funciones que realizan es que tienen distintos efectos jurídicos. Más que categorizar a las personas que ejercen esa función, nos parece adecuado distinguir la función y sobre la base de esa función asignarle los efectos jurídicos que, desde ese punto de vista, la verdad es que no cambian, si uno mira las indicaciones más adelante, no cambian los efectos, siguen siendo. El proyecto original hablaba de 4 categorías de asistentes, nosotros proponemos que se hable de 4 funciones distintas y sobre la base de, en la medida que las personas realicen esas funciones, tendrán derecho a unas u otras cosas dependiendo de cada una de las funciones que realicen, pero no categorizar a la persona, sino que ir más bien, precisamente, como dice la indicación, a la función que esas personas realizan dentro del establecimiento. Esa es la lógica, Presidente. Senador Quintana. Presidenta, yo entiendo que este era uno de los temas en los cuales se había avanzado bastante en la discusión anterior, digamos, antes de las nuevas indicaciones, porque además son de naturaleza distinta estos conceptos. La categoría es algo permanente, y además un tramo supone las funciones ya realizadas y permite ascender al siguiente tramo o categoría, pero la función es algo bastante dinámico, temporal, que nos da cuenta, por ejemplo, de la formación que pueda tener un asistente de educación. Con muchos casos conozco, incluso que terminaron sus carreras profesionales y por lo tanto, razonablemente aspiran a otra categoría. Y yo siento que esto puede quedar muy al arbitrio del sostenedor, en este caso, el poder cambiar de funciones, porque, insisto, tiene un carácter más bien transitorio. Muchas gracias. Senador Latorre. Sí, gracias, Presidenta. Acá uno de los problemas que uno escuchando a los trabajadores, los asistentes de la educación, es la polifuncionalidad. Es muy común decir que les toca hacer de muchas cosas. El director del establecimiento, la directora los manda desde cuidar el patio, los baños, la puerta, funciones de secretaria, etcétera. Y acá de lo que se trata justamente es regular, ¿no?, en este estatuto especial las 4 categorías que están en el proyecto original, ¿no?: profesional, técnica, administrativa y auxiliar, y la posibilidad incluso de una carrera, de una carrera regulada, ordenada, digamos, donde la persona sepa efectivamente qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Entonces, el riesgo de cambiar, digamos, ¿no?, un simple título que es de categoría y reemplazarlo por función, el peligro está en justamente esta flexibilidad y esta polifuncionalidad que es muy nociva muchas veces para los trabajadores y trabajadoras. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Quiero sumarme a que esta indicación no es una indicación meramente semántica, tiene consecuencias bien profundas, porque no es lo mismo función y categoría. Y función es una actividad particular que realiza una persona en un determinado momento. Y cuando estamos hablando de categorías, estamos hablando de un estadio superior, en donde la persona puede tener claridad respecto de cómo va avanzando en su trayectoria de manera vertical, cómo puede ir teniendo responsabilidades distintas en un momento determinado. Esta no es una indicación que pueda tomarse con liviandad. Entonces, le ofrezco la palabra al subsecretario. El primero el senador Pizarro, sí, y luego el subsecretario. Presidenta, lo que pasa es que, como información, me está llamando el presidente del Senado a una reunión de comité. Entonces voy a bajar, le dejo mi voto, espero que haga buen uso de él.
Entonces voy a tratar de... Estamos citados hasta las 2, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a tratar de volver. Tengo otra categoría porque tengo 2 votos. Esa es la diferencia. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Dos cosas. Cuando hablamos de función, lo que hacemos también es darle una cierta coherencia en materia de lo que es la contratación en el mundo educacional. El estatuto docente, de hecho, no habla de categorías, sino que habla de funciones, la función directiva, la función docente. Y por tanto creemos que si estamos legislando en torno al estatuto que rige a los asistentes de la educación, es bueno darle una coherencia en relación a la orgánica general en términos normativos que tiene el derecho chileno en esta materia. Y por eso sugerimos ir fundamentalmente a lo que realiza cada individuo y sobre esa lógica asignarle los efectos jurídicos pertinentes. De hecho, el mismo proyecto de ley que estamos votando, cuando se refiere al contrato de trabajo de los asistentes, lo que hay que describir no es la categoría de la persona que se está contratando, sino que la función, la descripción de la función es encomendada. Por lo tanto, son las funciones las que enmarcan los efectos jurídicos propios de este estatuto, y desde ese punto de vista nos parece que le da una coherencia general al proyecto que y esa es la razón por la cual se sugiere. Y por último, perdón, en este estatuto, ni en las indicaciones, ni en el proyecto que se aprobó en la Cámara, se establece la posibilidad de ascensos o promociones, que sería una lógica que derivaría probablemente de una categorización de estas funciones. No está en el estatuto, por lo tanto, y por eso es que sugerimos adecuarlo a la realidad de lo que se está proponiendo, y creemos que la lógica de describir las funciones es más propia en este caso. Muchas gracias. Desde la indicación 10 a la indicación 16 de Su Excelencia el Presidente de la República están en el mismo tenor, así es que las voy a colocar en votación de manera conjunta. Senador Coloma. Gracias, Presidente. Está bien colocarlo en forma conjunta, porque tiene un sentido, pero yo encuentro toda la razón en lo que plantea su secretario. O sea, ¿qué es lo que buscamos acá? ¿La abstracción o la precisión? Esa es la discusión que uno tiene que ver. Si uno quiere una abstracción total, estaba mirando lo que significaba categoría filosóficamente, dice que la noción más abstracta y general. Eso no es lo que uno debería buscar dentro de un estatuto, debería tener cosas específicas, digamos, para poder ordenarnos respecto al desarrollo total. Lo otro, a mi juicio, es una visión, es una generalización que genera mucho más duda que certeza. Yo siempre creo que un legislador debe buscar certezas. Yo creo que eso es parte de la obligación de los mandatos. Y a mí me parece que lo que plantea el Ejecutivo, o sea, si realmente si estamos generando una norma para el asistente de la educación, tenemos que ir definiendo las funciones y como tal ir dando las características propias. Y no que cualquier cosa va a ser cualquier cosa, que es lo que yo creo que termina probablemente indeseadamente generando esta noción de categoría. Muchas gracias. Siguiendo esa misma lógica, uno podría señalar, de acuerdo a lo que establece el proyecto de ley con la indicación del Gobierno, en que serían clasificados en la función técnica y no categoría técnica aquellos asistentes de la educación que desempeñan funciones nuevamente dentro o fuera del aula de apoyo al proceso educativo. Eso requiere una bajada mucho más clara, porque funciones dentro o fuera del aula pueden haber muchas. Y por lo tanto, la ley no puede ponerse en todos esos lugares, y eso más bien corresponde a la decisión de la escuela. Entonces, cuando uno entiende que aquí tiene que existir también la posibilidad en que cada director, directora establezca las funciones de su personal, estamos hablando de otro momento y no de las categorías. Voy a colocar en votación desde la indicación 10 a la 16. Señor secretario, senador García. La última porque estamos en votación. Por su intermedio, quiero consultarle al señor subsecretario porque yo me imagino que la importancia de esto, de funciones o categorías, entiendo yo, tiene relación con la remuneración bruta. Eso se va a asignar por categorías, por funciones, porque aquí no está en discusión de que vamos a tener profesional, técnico, administrativo, auxiliar. O sea, entiendo que vamos a tener cuatro
cuatro categorías, cuatro funciones. No, es que más que funciones. Sí, no, pero es que por eso. Pero la importancia con este proyecto está en la determinación de la remuneración bruta para cada una de estas funciones. Efectivamente, Presidenta, el principal efecto de identificar con claridad cuál es la función que cumple una determinada persona es la remuneración básica mínima. Exacto, la mínima, porque luego de ahí cambia, pero el piso está dado los pisos son distintos dependiendo de la función que desempeñe, efectivamente. En votación nominal. La Presidenta coloca en votación las indicaciones 10 a 16 de Su Excelencia el Presidente de la República. Senador García. Senador Cusí. Senador Coloma. Senador La Torre. En contra, rechazo. Con 2 votos. Con 2 votos, sí. Senador Quintana. Me cuesta entender una carrera, porque finalmente el estatuto es lo más parecido a una carrera, con distintas etapas, sin definir bien esa nomenclatura. Y creo que función es algo que se puede prestar para confundir y en algunos casos también para abuso. Y yo creo que la palabra categoría probablemente no es la ideal. La Presidenta hablaba de que se pasa a un estadio distinto, podría ser la calidad, podría ser rango, podría ser nivel, podría ser varias otras opciones. Pero bueno, como estamos votando entre categoría y funciones, no tengo de perderme, voto en contra con 2 votos. Presidenta. En contra. Con 2 votos también. Quedarían rechazadas las indicaciones, 6 votos en contra y 4 a favor. Rechazadas, sí, Hasta la 16. 10 a 16, sí. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que se refiera a la indicación número 17, también del Presidente de la República. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Presidenta, esto es una indicación más bien formal. Lo que estamos haciendo es trasladar esa última parte esa frase y otras para cuyo ejercicio al artículo, perdón. Deme un segundo, Presidenta, perdón. ¿A dónde se traslada? ¿Se traslada al inciso primero del artículo segundo? Yo soy aquí, vaya, que está aprobado. Perdón, se traslada al artículo, al inciso primero del artículo segundo, cuya votación está pendiente. Pero es una cuestión formal, no es que se esté eliminando esa del texto. Subsecretario, si se puede referir con mayor precisión al... Alfredo Romero, abogado, que se puede hacer la explicación más precisa. ¿Cuál es el cargo de Alfredo? Es abogado de la División Jurídica del Ministerio. Ya, para efectos del acta. Don Alfredo tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Básicamente, en el artículo segundo se establece el concepto global de lo que va a entenderse por asistentes de la educación. Bajo ese respecto se establece la distinción de que las funciones de los docentes, del DFL1, del Estatuto Docente, quedan excluidas de este estatuto para efectos de qué se entiende por asistente de la educación. Esa exclusión del decreto con fuerza de ley número 1 del 96 estaba en esta indicación y por tanto la eliminamos porque la estamos trasladando, como decía el subsecretario, al inciso primero del artículo segundo del estatuto, que está pendiente de votación.
Claro, lo que pasa es que efectivamente es un tema de ubicación, senador, pero ellos lo están trasladando a un inciso que no ha sido aprobado. Por lo tanto, el riesgo que se rechace ese inciso existe y es que todavía no está resuelto del todo. Nos entregaron el inciso del artículo 2, dice usted, donde se hace referencia a este inciso. Es que habíamos tomado el acuerdo de que se va a votar la próxima semana. Entonces hay que dejar suspendido esto también en función de eso. Yo entiendo su inquietud, entonces dejémosla compensada con la otra. O sea, se votan en la medida que haya problema con el otro. Muchas gracias. Senador García. ¿Lo están trasladando al inciso primero del artículo 2? Claro, que está pendiente. Está pendiente la indicación, pues, pero igual tenemos texto aprobado en general para el artículo 2, así que... El artículo 2, en lo que se refiere precisamente al excluir la indicación, está aprobado. Pero quedó pendiente ese inciso en donde se hace referencia al traslado de lo que estamos discutiendo en la indicación número 17. Precisamente eso es lo que quedó pendiente. Entonces dejémoslo pendiente junto con el artículo 2. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que se refiera a su indicación número 18. Yo entiendo que lo que hacen es que lo trasladan del artículo 5 al artículo 2. No entiendo cuál es el problema. Subsecretario, si necesita un poco más de tiempo, perfecto. Vamos a dejar para que se organice el Ejecutivo con la indicación número 18, pero quiero proponerles que la indicación 19, la indicación 21, la indicación 23, la indicación 24, la indicación 25, la indicación 28, la indicación 29, 31 y 37, todas de su Excelencia el Presidente de la República, y que dice relación también con categoría y función, con el reemplazo de categoría por función, la podamos votar con el mismo resultado de las indicaciones anteriores, si le parece. Perfecto. Rechazado, con la misma votación. Ahora sí, subsede. Le ofrezco la palabra. Las tengo acá. Gracias, Presidenta. La verdad que esta indicación también tiene por finalidad simplemente perfeccionar un poco la redacción del artículo que se está modificando, que es el artículo 5, incorporando luego de funciones de apoyo al aprendizaje, la expresión y otras de análoga naturaleza para ampliar ampliar el espectro y no dejar funciones fuera en esta materia, pero no incorpora mayores, es simplemente darle una mayor amplitud a la aplicación de esa norma. Porque se habla de, funciones de carácter psicosocial, psicopedagógico, desarrolladas por profesionales de la salud y de las ciencias sociales y en la Administración de Establecimiento Educacional, y otras de similar naturaleza para no dejar fuera ciertas funciones, porque hay solo dos descritas, que son las psicosociales y psicopedagógicas, para ampliarlo y no dejar fuera otras funciones de esas características. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? Se ofrece la palabra en votación. Si les parece, por unanimidad, ¿les parece? Se aprueba por unanimidad. Aprobado, por unanimidad. 10-0. 8-0. Pasaríamos entonces a la indicación número 20 del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra al subsecretario para que se refiera a su indicación.
Presidenta, aquí de nuevo es un tema bien de reacción. Lo que estamos planteando es cambiar universidad o instituto profesional por institución de educación superior, que en el fondo las comprenda a todas y no dejamos otras fuera, eventualmente. Se ofrece la palabra sobre este punto. Incorporaría los centros de formación técnica. Sí, está bien. Si pues toma la categoría profesional, la verdad. No. O sea, no le demos la demagogia porque en esto no corresponde, porque estamos hablando de la categoría profesional. Entonces, si el CFT va a cambiar la naturaleza, demos otra discusión. Ahí sí. Efectivamente, hay otras instituciones de educación superior que pueden impartir institutos profesionales, las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Es no restringirlo solo a las universidades y a los institutos profesionales. Perdón, fue un error, lo otro no fue demagogia, Presidente. Gracias, Presidenta. Solo una pregunta, porque está la categoría de auxiliar. Entonces, ¿le vamos a exigir a un auxiliar que tenga una formación de 8 semestres o habría que explicitar que, porque en el fondo hoy día muchos auxiliares no tienen incluso cuarto medio o va a ser solo exigible enseñanza media? Lo planteo como pregunta para dejarlo explícito en la ley, porque entiendo que para profesionales, técnicos, administrativos me hace sentido la exigencia, pero para auxiliar... Perdón, me retiro la pregunta. Si les parece, es razonable la indicación del Ejecutivo en la categoría de profesional, abrir el concepto de institución de educación superior. ¿Si les parece? ¿De acuerdo? ¿Por unanimidad? ¿Unanimidad? Sí. De acuerdo. Lo que quiera la indicación 22, Presidenta. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que se pueda referir a su indicación, la número 22 del comparado que está en la página número 6. No, de nuevo, Presidenta, es simplemente mejorar la redacción para no dejar nada fuera, porque se habla de funciones, estamos incorporando tareas de apoyo para hacerlo un poco más amplio y no dejar... No es tan relevante, la verdad, pero... Queda más escolarizado, dice usted. Claro, lo que estamos en la cruzada, al final las tareas, no. ¿Les parece por unanimidad? Aprobado. Habría que ir, Presidenta, a la indicación 26. 6. Página También 7. del Ejecutivo, página 7 del comparado, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Es simplemente una cuestión de reacción, Presidenta, que las destrezas se adquieren a través de la enseñanza formal o la educación informal. Por lo tanto, creemos que se pueden ser no incorpora nada y genera más bien dudas. Pero pareciera como, más bien el ánimo en esta indicación es a decir lo mismo, porque lo que tiene ya la indicación de origen dice, serán clasificados en la categoría administrativa aquellos asistentes de la educación que desempeñen funciones de apoyo administrativo que requieran de competencias prácticas y destrezas que puedan ser adquiridas a través de la enseñanza no formal o la educación informal. Presidente.
Senador Coloma. A mí me parece que esto es castellano estricto y castellano mejor utilizado, digamos. El que pueda hacer, no le va a, o sea, lo importante que es lo que es, que las competencias y destrezas sean adquiridas a través de la enseñanza no formal o de la educación informal. Ahí ya pues está súper amplio. El que pueda hacer es una, de mi perspectiva, una redundancia. Si son, lo importante es que sean adquiridas, no importa cómo se adquieran. Desde mi perspectiva, creo que yo creo que en general los mandatos tienen que ser precisos. Entonces, si uno, y hay una tendencia general de la legislación, me incluyo, los legisladores, de hablar más palabras de lo necesarias. A mí me parece que queda súper bien, queda mucho mejor explicitado el mandato respecto para quedar claro cómo se adquiere la práctica de destreza, el poder ser. ¿Qué es lo que es? Un mandato, una prohibición, un permiso. Recordemos que la ley manda, prohíbe o permite, no constata. Entonces, yo creo que queda mejor redactado, no alteran nada, dicho sea de paso, digamos, queda mejor redactado como lo sugiere el Ejecutivo. Muchas gracias. Le pido al subsecretario que pueda leer la indicación de comienzo a fin, como queda con la indicación que usted ha solicitado incorporar. El artículo. Serán clasificados en la categoría administrativa aquellos asistentes de la educación que desempeñan funciones de apoyo administrativo que requieren de competencias prácticas y destrezas adquiridas a través de la enseñanza no formal. Formal nosotros también sugerimos incorporar después. O sea, perdón, esto lo hice a propósito, porque la redacción que ustedes proponen queda una mala redacción. Entonces, por eso le dije a propósito que lo leyera, porque queda reiterativa, queda después de no formal o educación informal. Sí. Señor Romero. Sí, gracias, Presidenta. No, básicamente, efectivamente tienen que ir juntas y lo que se busca acá, además de la redacción de eliminar el que puedan ser, es incorporar la enseñanza formal. Porque si ustedes se revisan la Ley General de Educación, establece los tipos de enseñanza como formal y la no formal. La educación informal es la que efectivamente debería eliminarse de esta redacción, porque la educación informal... No, efectivamente, nosotros proponemos la incorporación de formal y hemos omitido la eliminación de la educación informal. Efectivamente, eso es. Perfecto. Entonces, si es que lo entendemos así, para modificar la indicación, le pedimos a la Secretaría, porque habría que eliminar desde o la educación informal. ¿Ya? Si les queda a todos claros así. Y aprobar las dos del Ejecutivo anterior, 26 y 27. Claro. Es que en realidad el texto aprobado en general por el Senado está malo. Ese es el origen, porque ahora dice a través de la enseñanza no formal o la educación informal. Está hablando de lo mismo, entiendo. Por supuesto. Entonces, lo que debiera decir a través de la enseñanza formal o la educación informal. Eso es lo que acabamos de... Y vamos a eliminar o la educación informal. ¿Formal o no formal? Informal eliminado. ¿Usted quiere que quede? No, es que me parece lógico formal e informal. Eso es lo que queremos decir en el fondo. Ya, pero que el senador tiene un punto él. Porque... Pero quieren agregar formal, ¿verdad? Enseñanza formal e informal, eso es. Y no formal. Hay que eliminar la expresión informal. De una lo que pasa es que para volver a la discusión anterior, senador, las categorías son... No son categorías, no son funciones. Formal y no formal. O educación continua, hay categorías distintas. Entonces, en ese sentido, tiene razón usted, el texto original no era el más adecuado. Entonces, leyendo el texto, dice, para incorporar la indicación 26 y 27, le ofrezco la palabra al secretario. Sería de la siguiente manera que diría: serán clasificados en la categoría administrativa aquellos asistentes de la educación que desempeñen función de apoyo administrativo que requieren de competencias prácticas y destrezas adquiridas a través de la enseñanza formal y no formal. ¿Sí le parece? No, ya. No.
Sacó, aquí tiene un fans, senador García. Formal y no formal. Aprobado por unanimidad. Eliminando el que puede ser y agregando eliminando la educación informal. Pasamos a la indicación 30, que está en la página 8 del comparado. Le ofrezco la palabra al subsecretario para que se refiera a su indicación. Gracias, Presidenta. Esta indicación no tiene más que, por finalidad, también una cuestión bien formal de lo que se pide es cambiar la palabra realizan por desarrollan, en el sentido que nos parece más adecuado las labores que cumplen los asistentes, pero no tiene ningún efecto adicional. Claro, sí, pero eso ya quedó fuera. Lo de las categorías ya entiendo que está rechazado, eso, por lo tanto. Sí. No, ¿en votación? Tenía que ver, la verdad, con una que ya se rechazó, por lo tanto ya no tiene sentido. ¿Rechazada entonces? Ya, ¿la retira? Retirada. Retirada. A continuación, Presidenta, la indicación número 32. Indicación 32, que también es del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra al subsecretario para que se refiera a su indicación. Sí, esto va en la misma lógica, Presidenta, de las indicaciones anteriores. La idea de la función es la que tiene que desempeñarse, por lo tanto. ¿La retira? Sí. Retirada. Sí. Claro. Retirada. De la indicación número 33. Página 10. Página 10 del comparado del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Aquí lo que se propone es eliminar la locución reclutamiento, porque la verdad es que acá lo que hay son procesos de contratación, no hay... creemos que la expresión reclutamiento no casa con el espíritu del estatuto que se está... La categoría, en realidad esta es una categoría del derecho administrativo, reclutamiento, selección. Entonces podemos innovar en esa fórmula. Tiene que ver con un lenguaje extremadamente militarizar, puede ser. Si esto forma parte del derecho administrativo, las categorías que están definidas así es reclutamiento y selección de personal. Entonces, si se quiere innovar en eso... No, es que el de fan club de este grupo, de este lado. Ah. No, lo que pasa es que es complejo el que nosotros eliminemos una norma que está establecida hoy día en el Estatuto Administrativo y que refiere a las formas en cómo se hace todo el proceso de selección de personal. Entonces, alguien podría entender que por esta eliminación se elimina la etapa previa a la selección, que es que usted tenga que colocar en una forma conocida por todos las vacantes, etcétera. Entonces, eso es lo que está definido como reclutamiento en el Estatuto Administrativo. Sí, Presidenta, precisamente, yo sé que estas indicaciones parecen como detalles y a veces un poco menores, pero a lo que apunta en general todas estas indicaciones es a dar
el mayor nivel de certeza respecto de cuáles son las normas que rigen este estatuto para los asistentes de la educación. En nuestra opinión, el proyecto que se presentó, que se despachó de la Cámara, generaba ciertas dudas interpretativas respecto de cuáles son las normas supletorias que rigen el estatuto. Si el estatuto administrativo, si el Código del Trabajo. Las indicaciones en general que estamos apuntando acá apuntan fundamentalmente a que no exista duda de que los asistentes se rigen por este estatuto y supletoriamente por un único marco legal que es el Código del Trabajo. Por eso creemos que es relevante precisamente evitar todo tipo de menciones a vocablos que tienen efecto en la lógica del estatuto administrativo, pero que no tienen efecto en la lógica de este estatuto, ni menos en el Código del Trabajo, que es la que rige como carácter supletorio. Bueno, dadas las consultas, vamos a colocar en votación. Señora Presidenta, coloca en votación la indicación número 33. Senador García. Senador Coloma. Senador Latorre. Senador Quintana. En contra también, con 2 votos, porque creo que estas palabras hacen referencia a momentos distintos, como señalaba la presidenta, no solo por un tema de adecuación con el estatuto administrativo, sino porque quedaría como que la única manera de incorporarse a una determinada función es por la vía de la selección. Y antes de la selección es el último acto. Hay un proceso, que es la convocatoria, que es lo que señalaba también usted, Presidenta. Yo creo que tiene que ir reclutamiento, a menos que encontrásemos otro concepto que lo reemplazara. Presidenta. Contra. Se rechazaría la indicación 8 votos en contra, 2 a favor. Rechazada las indicaciones 33. 34, ¿no? 33 y la 34 también. La 34 es otra y la verdad es que es una adecuación en relación a cómo queda el proyecto en definitiva. Por lo tanto, porque este no se ha votado todavía. ¿Sí? No, la 34 no, pero No. ¿la retira? ¿La 34? Sí. Es que no, porque va a depender de cómo se vote lo que sigue en realidad. Ah, ya. Perfecto. Entonces hay que votarla. Claro. Hay que recordar, Presidenta, que la 35 y la 36 están retiradas por el Ejecutivo. Por eso le preguntaba, sí, porque no tiene razón. Sí. ¿La retira? Retirada la indicación 34. Pasamos entonces al artículo 12, que está en la página 10 del comparado. Tiene 2 indicaciones, la del artículo 12 del Presidente de la República, la indicación 38 y 39. Le ofrezco la palabra al subsecretario para que pueda referirse a sus indicaciones. Presidenta, la 37 dice relación con lo que ya se votó de las categorías, por lo tanto, se puede retirar o rechazar. ¿La retira? Sí, no... mejor. La 38, Presidenta, también. La 38 y 39 retiradas. La 39 dice relación con los jardines vía transferencia a fondo. Claro, lo que pasa es que ahí ustedes proponían suprimirlo. No, lo que pasa es que ahí eso es lo que tiene que ver con lo que está pendiente, porque nosotros no hemos planteado suprimir los jardines PTF, sino que es un tema bien de redacción. Al contrario, no hemos las indicaciones y el estatuto aprobado señalan que los jardines vía transferencia de fondos que quedan administrados bajo los servicios locales de educación se rigen sus funcionarios por este mismo estatuto. Sí. Entonces, esto se vincula a la indicación número 5 que está pendiente, que es ver cómo se engarza una redacción correcta en los jardines PTF. Si quiere, dejamos pendiente el artículo 12 completo. O la indicación 39. Pero sí.
Estamos votando solamente indicaciones, así que digamos, el artículo está aprobado en general y lo que se votan son las indicaciones, digamos, sobre él. Y la única indicación que quedaría no votada sería 39. Entonces habría que dejar pendiente nada más que la indicación 39. Senador García. En todo caso, dejar claro que al eliminar la expresión vía transferencia de fondo es porque quedan incluidos los jardines infantiles, todos los jardines infantiles. Eso es lo que hace la indicación. Yo creo que es bien importante leer cómo queda ese inciso final. Dice, los servicios locales y los administradores de establecimientos educacionales podrán colaborar con la formación, perfeccionamiento y capacitación de los asistentes de la educación que se desempeñen en sus respectivos establecimientos, sean estos liceos, escuelas o jardines de su dependencia, jardines infantiles de su dependencia. Para efecto de desarrollar estas acciones, los servicios locales podrán generar redes de apoyo dentro del sistema de educación pública. Son todos los jardines infantiles. Sí, lo que pasa es que yo no sé si el Ejecutivo está escuchando la intervención del senador García y si es que está de acuerdo con lo que ha planteado el senador García, porque si es así lo dejamos al tiro en acta y pedimos cumplimiento de aquello. Lo que entiendo que el senador García está planteando, presidente por intermedio, es que sin importar la manera en que el servicio local administra esos jardines infantiles, si son administrados por un servicio local, forman parte de los establecimientos que corresponde llevar, y por lo tanto es al margen si son vía transferencia de fondos o por otra vía que pueda ampliar porque efectivamente hoy día en la práctica los municipios que tienen jardines, que administran jardines infantiles, lo hacen generalmente por la vía de transferencia de fondos. Ese es el punto. Ahora, como este estatuto rige a todos los asistentes de la educación que dependen de un servicio local, bajo esa lógica, el que sea vía transferencia de fondos o que sea a través de otro mecanismo, la verdad es que hoy día el único mecanismo que existe es fundamentalmente vía transferencia de fondos, pero podría eventualmente un municipio abrir por otras vías algún jardín infantil. Sí, pero esto no rige para los municipios. Por eso quiero volver a reiterar, si es que estamos de acuerdo con lo que ha planteado, si es que el Ejecutivo está de acuerdo con lo que ha planteado el senador García. No. A ver, para evitar aquí... entiendo que estamos votando las indicaciones, por lo tanto, es razonable estar a los efectos de lo que la indicación dice. ¿Qué es lo que dice el artículo? Dice que los servicios locales y los administradores de establecimientos educacionales podrán colaborar con la formación, perfeccionamiento y capacitación de los asistentes de la educación que desempeñen en sus respectivos establecimientos, sean estos liceos, escuelas o jardines infantiles. Si se elimina o no se elimina el vía transferencia de fondos, lo que hace es dejar claro que se refiere a si se elimina, son jardines infantiles que están bajo la administración de un nuevo servicio local de educación. No tiene que ver con los municipios. Este estatuto no dice relación con los municipios, dice relación con los servicios locales de educación. Perdón, pero no entiendo. Yo tengo muy claro lo que estamos discutiendo. Lo que aquí, la discusión que se abre, porque si nosotros tenemos claro el punto de origen, que pasan a los servicios locales, todas las escuelas, liceos, HC, técnicos profesionales, 3166 y los jardines BTF, dígame qué otro jardín puede pasar que no sea vía transferencia de fondos. Por eso, porque este artículo está diseñado en régimen, no está pensado en lo que se traspase, está pensado en lo que se traspase y en lo que luego ese servicio local pueda realizar. Por lo tanto, no es, y en ese sentido yo comparto con el senador García, que eventualmente un servicio local puede perfectamente tener algún título que en su minuto pueda verse, un jardín infantil que no sea necesariamente vía transferencia de fondos. Eso es lo que entiendo ser. Pero no es un compromiso, no incorpora nada nuevo, por eso... ¿Podría usted playarse un poco más respecto de eso? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo un servicio local apertura un jardín infantil? ¿Cómo lo hace desde el punto de vista del financiamiento? Si lo pudiéramos dejar, si pudiéramos escucharlo al respecto. No, hoy día efectivamente, con los mecanismos de financiamiento que hoy día existen para tener educación parvularia, en el caso de un servicio local, son fundamentalmente dos. La subvención para kinder y prekinder,
y las transferencias de fondos que le puede hacer Junji para los efectos de los jardines infantiles. Entendiendo que este es un estatuto que rige y que tiene vocación de regir a futuro en régimen, al margen de lo que se transfiera o no, la verdad es que no vemos nosotros la complejidad de dejar señalado en un sentido amplio que cualquier jardín infantil que sea administrado por un servicio local de educación se rige, o los funcionarios que ahí trabajan se rigen por estas normas. Por tanto, no veo, Presidenta, aquí No, pero siguiendo la misma lógica suya, en régimen, ¿cómo un servicio local puede aperturar un jardín? Me interesa conocerlo. No, hoy día efectivamente no está en condiciones, pero ¿cuál es la razón de limitar eventualmente esa posibilidad a futuro? No hay en esto al contrario, se busca tener una mirada lo más amplia posible. Eventualmente un servicio local podría tener, por algún instrumento de financiamiento, que a futuro rija jardines infantiles que no sea exclusivamente por la vía de la transferencia de fondos, que hoy día es un mecanismo limitado a la realidad que hoy día conocemos. Pero es eso, ¿no? Sí. Senador García. Estamos prácticamente sobre la hora. Yo propongo, si le parece, que lo dejemos pendiente, porque en realidad va a tener que decir relación con lo que aprobemos en el artículo 2, que está pendiente. Entonces, es mejor que, para que sea coherente, el artículo 2 con este artículo 12. Entonces, yo sugiero que lo dejemos pendiente, si le parece. Sí. Sí. Tenemos dos posturas. Senador Latorre, yo creo que lo podemos votar ahora también. Sí, no, mi pregunta, Presidenta, es si al eliminar, ¿no?, vía transferencia de fondos, ¿quedarían excluidos del beneficio de capacitación? No, porque lo que precisa es el tipo de establecimiento de la dependencia. Y dice que son liceos, escuelas o jardines infantiles de su dependencia. Para efecto de desarrollar estas acciones, los servicios locales pueden generar redes de apoyo dentro del sistema de educación pública. Sí, está bien. Si les parece, pongámoslo en votación y terminamos con esta indicación del artículo 12. Sí, en votación, si les parece, por unanimidad. Presidenta, yo voto por unanimidad con la interpretación que le dio el subsecretario. ¿Les parece por unanimidad? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Aprobado por unanimidad. Ya estamos con la puerta lista. Estamos en la hora, Presidenta. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias por la disposición y la colaboración de todos y todas. Muchas gracias. Y de esta manera culmina la Comisión de Educación y Hacienda Unidas, que estuvo ya en la votación, interiorizándose en este proyecto de ley que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública. Se avanzó en varias materias, por ejemplo, respecto a las exigencias que tendrán para desempeñarse estos asistentes de la educación en caso de que hayan sido condenados por ciertos delitos, principalmente aquellos que les impiden trabajar con menores de edad. Para ello también ha quedado estipulado que debe existir un informe que debe referirse a la aptitud de estos trabajadores para específicamente relacionarse con menores de edad. Hay otra serie de artículos que han quedado pendientes en la tramitación que va
a continuar durante las próximas semanas. Nosotros cerramos esta transmisión de comisiones por las pantallas de TV Senado. Los invitamos a que sigan en la sintonía y a que continúen informándose junto a nosotros sobre el acontecer legislativo. Que tengan muy buenas tardes.